hablar sobre la enfermedad de Tay-Sachs, mi compañero Wilson Trujillo y quien les habla Melissa González. Bien, la enfermedad de Tay-Sachs. Originalmente fue denominada como mitosis familiar amaurótica y se constituyó como una enfermedad de origen judío debido a que en un periodo entre 1880 y 1914 hubo un alto flujo de inmigrantes del este de Europa hacia los Estados Unidos y pues este grupo religioso fue el primero en presentar dichos síntomas, especialmente en aquellos que tenían descendencia de origen askenazí judío. Sin embargo, con el paso del tiempo se dieron cuenta de que no eran un único grupo vulnerable y que habían diferentes culturas en las que prevalecía dicha enfermedad. Se conoce como una enfermedad neurodegenerativa progresiva de herencia recesiva, es decir, que se transfiere solamente cuando serían las dos copias del gen mutado por parte de ambos progenitores. En este caso, como se observa en la figura 2, el padre y la madre contienen el gen de la enfermedad y pues hablando en términos estadísticos, un 25% de sus hijos tendrá la enfermedad. Las personas a las cuales se les amerita reconocimiento, el descubrimiento de esta enfermedad son Warren Tai y Bernard Sachs. En 1981, Tai, oftalmólogo y cirujano general de origen británico, presentó el caso ante la Sociedad Oftalmológica de un niño de 12 meses que pues presenta debilidad progresiva en los dos ojos. Él describía que se encontraban aparentemente sanos, pero en la región de la mancha amarilla de cada ojo había una mancha blanca grande que estaba definida con una forma semicircular, pues que era sospechosa y que contrastaba fuertemente con la mancha blanca que rodea los ojos. Mientras que Bernard Sachs en 1887, pues sin conocer los descubrimientos de Tai, esto escribió un artículo titulado sobre el desarrollo cerebral detenido, pues basado en un documento que había presentado a la Asociación Neurológica estadounidense, en donde describía las manifestaciones clínicas y las características patológicas que más tarde pues se habían denunciado. Bien, TSD o enfermedad de Tay-Sachs, por sus siglas en inglés, es una enfermedad causada por las mutaciones en el cromosoma 15. En la imagen podemos observar un caso de desarrollo o crecimiento normal y en esta, pues, en el que se desarrolla pues, la enfermedad de Tay-Sachs. Produce daño, como les comentaba, neurológico progresivo, es letal y es causada por la inactividad de esta enzima lisosomal denominada beta-hexaminidasa A, hexosaminidasa A, que está compuesta por subunidades alfa, beta y un activador. Bien, esta enzima se encarga de regular el nivel de lípidos en el cerebro y en el sistema nervioso como tal, y es la encargada de la degradación de los gangliósidos GM2, que más adelante les explicaré qué son. Los gangliósidos no se degradan y pues se acumulan en el tejido, pues con mayor frecuencia en el tejido nervioso y también en la retina. Como ven en la imagen, pues se presentan unas señales clínicas como una mancha cereza y pues los gangliosios son un grupo de glucosfingolípidos que se encuentran principalmente en las membranas de las células neuronales y son responsables de funciones biológicas fundamentales para el correcto desarrollo del sistema nervioso central. Como observamos en la figura 5 hay diferentes tipos de gangliosios. En este estudio nos centraremos más en la acumulación de gangliosidos GM2 debido a que estos son los que se acumulan por la inactividad de la enzima beta hexosaminidasa A. Esos gangliósidos pues tienen una compleja estructura compuesta por una ceramida, un glicano, unidad a un glicano y con al menos un grupo de ácido ciálico. Representan al menos el 5% de todos los gangliósidos cerebrales de GM2 eh, y pues tienen alrededor de 140 mutaciones, del cual el 70% se deriva en los pacientes más usuales que son los niños de entre 6 a 9 meses. El 20% va destinado hacia pacientes con inicio tardío en jóvenes y el 10% a los adultos. Bien, entonces en esta figura se puede observar cómo se produce el almacenamiento de gangliosio GM2 en el lisosoma. Bien, la presencia del gangliosio GM2 desde la capa hacia el sitio activo requiere el acompañamiento de la presencia de la proteína activadora GM2A, la cual es un cofactor necesario para que el gangliosio GM2 esté disponible para la hidrólisis en el medio hidrofílico del lisosoma. En un caso normal, se produce el acompañamiento, ingresa al lisosoma y pues se degrada, sale el gangliosio M2. En este caso, pues el gangliosio no es degradado y se produce una acumulación. Bien, por medio de esta imagen quiero describirles brevemente lo que sucede cuando hay una acumulación de gangliosidos GM2 en la célula. Entonces, partimos del lisosoma. Cuando se presenta un deterioro en la desintegración lisosomal, los gangliosidos GM2 que están dentro del lisosoma son liberados al citoplasma, en donde su ácido ciálico, que como les comentaba forma parte de la estructura compleja del M2, su ácido ciálico interactúa con el retículo endoplasmático rugoso, el cual esto activa proteínas proapoptóticas que por medio de la mitocondria promueven la apoptosis.
lo que produce que la PS, que es la fosfatilicerina, se externalice y promueva el reclutamiento de células proinflamatorias como la microglia. Bien, la liberación de varias citocinas derivadas de astrocitos, esto aumenta el reclutamiento de microglia y también aumenta la apoptosis en los oligodendrocitos mielinizantes, que induce a la desmielinización de las neuronas y pues a su inflamación. Las manifestaciones clínicas de la enfermedad Tay-Sachs dependen si es de juvenil o de inicio tardío. La enfermedad se desarrolla de tres maneras. La más común y más grave de todas es en niños, la infantil, Tay-Sachs infantil, que normalmente se da después de los 6 meses de vida a los niños. Estos bebés tienen un crecimiento normal hasta estos meses y luego presentan hipotonia, debilidad motora, control deficiente de la cabeza, sobresaltos a sonidos agudos. Es muy característico en los niños que la padecen. También tienen problemas respiratorios, entonces desde muy pequeños empiezan a estar conectados a las máquinas de respiración. Después de los 10 meses o el año se presenta, pues es muy evidente la ausencia completa de las habilidades motoras, lo que inicialmente podían gatear, ya después no pueden, o moverse, inclusive hasta girar, un movimiento muy sencillo, también pierden esta capacidad. La macrocefalia también se da pérdida de visión. En esta pérdida de visión es cuando le detectan las manchas color rojo cereza debido a la enfermedad lisosomal. Y pues también la macrocefalia, que esto es como resultado de la gliosis cerebral reactiva, el aumento de estas células en el cerebro y, y las convulsiones son muy característicos de los niños. Para verificar y dar el diagnóstico de DISAP es primero hacer el análisis de enzima hecha ya sean suero, leucocitos o fibroblastos de piel cultivados. Eh, una baja actividad de esta enzima significa un aumento en la acumulación de glucósidos. La prueba genética del gen EXA también, esa es fundamental para llevar el diagnóstico. La revisión oftalmológica que confirme la presencia de mancha rojo cereza macular. Esa revisión pues es una manifestación de examen que comparte con otras enfermedades lisosomales. Y finalmente las tomografías computarizadas e imágenes de resonancia magnética muestran la atrofia cerebelosa asociada con TSH, son como el conjunto de exámenes necesarios. Uno de los casos encontrados es de un niño de 5 años en China. Lo característico del niño es que tuvo un crecimiento normal sus 2 primeros años de vida. Los padres no manifestaron síntomas relacionados con la enfermedad, pero a partir de allí empezó a tener una regresión intelectomotora progresiva, con marcha descoordinada, lenta, postura normal. Esto los llevó a llevar al niño a terapia, sin embargo no hubo mejorías, con el tiempo fue empeorando. A partir de los 4 años manifestó regresión a la capacidad de comunicación, no era capaz de llamar a sus padres, empezó a ser más tímido. Algo que mencioné anteriormente son los sobresaltos exagerados ante estímulos sonoros. También se le vio en el niño. Los médicos observaron la vista de los hemisferios cerebrales ensanchados, lo que sugirió atrofia cerebelosa. Los exámenes genéticos pues, revelaron la mutación heterocigota compuesta, como se muestra en la figura 10, a partir de los padres, la mutación que tiene el paciente en el gen EXA. Y también las pruebas enzimáticas confirmaron que la enzima beta hexosaminidasa del niño estaba reducida. La fase de desarrollo en la que se encuentra la enfermedad actualmente. Actualmente no hay un tratamiento específico para tratar la enfermedad de Tay-Sachs, sin embargo se han realizado estudios los cuales han avanzado en mecanismos de acción que se encuentran aún en fase de investigación, que pueden servir como modalidades terapéuticas que están tanto en animales como incluso algunas ya la han implementado en pacientes. Una de ellas es la terapia de reemplazo enzimático, donde se han realizado investigaciones donde implementan proteínas de fusión capaces de cruzar la barrera hematoencefálica. También tenemos la terapia potenciadora de enzimas con el uso de chaperones farmacológicas. La idea son fármacos de moléculas pequeñas que se unen a proteínas mutantes después de su síntesis para corregir su conformación de manera que estas proteínas puedan transportarse correctamente a su sitio celular y cumplir sus funciones biológicas. También está la terapia de reducción de sustrato, que es, la idea es inhibir la formación de sustratos específicos de una enzima mutante. También se han hecho estudios con el trasplante de células madre, médula ósea o de sangre del cordón umbilical. Se han hecho en ratones donde se ha mostrado una mejoría en la tasa de supervivencia y prevención de la degeneración neurológica.
Sin embargo, uno de los problemas es encontrar un donante compatible adecuado y una respuesta inmunogénica adecuada también. La terapia génica in vivo es cuando la terapia se administra directo en el cuerpo del paciente utilizando virus adenoasociados. Teniendo en cuenta que la enfermedad de Tay Sachs se extiende por todo el sistema nervioso central, pues es necesario asegurar una distribución generalizada de proteínas terapéuticas antes de administrarla en paciente. Eso fue lo que se observó con modelos en ratón, donde el ensayo con este virus mediante el transporte axonal logra una distribución entre las estructuras interconectadas y el flujo del líquido encefalorraquídeo. Fue todo un éxito los resultados, por lo cual se llevó a realizar el ensayo clínico en 2 niñas con enfermedades de Tay Sachs infantil. Las pacientes fueron denominadas TSD1 y TSD2. A las dos se les administró una mezcla de los vectores AABRH8 hexaA y AABRH8 hexaB. Iniciando con la paciente 1, ella presentaba ya atrofia cortical avanzada, agrandamiento ventricular leve y sustancia blanca afectada en los estudios de resonancia magnética que se le realizaron inicialmente. Inició el tratamiento a los 30 meses. El modo de suministro fue por inyección talámica y en el flujo de líquido encefalorraquídeo mediante un microcatéter en el espacio intratecal. A los 6 meses ya se presentó una estabilización del volumen del cuerpo calloso y las mejorías en general que tuvo fue, pues no tuvo más convulsiones. Esto fue adicional con un medicamento, pero de todas maneras se tuvieron las convulsiones. Para la paciente 2, desmielinización leve, tenía ya mancha rojo cereza, empezó a los 7 meses. La ventaja de la paciente fue que pues ella ya tenía un historial donde los padres habían tenido anteriormente 2 hijos, donde también fueron con la enfermedad de Tay Sachs y murieron muy pequeños. Entonces apenas vieron los signos, pudieron tratarla temprano. El modo de suministro de la paciente 2 también fue por inyección talámica bilateral, seguida de la administración con microcatéter en el espacio intratecal también. En la figura 12 vemos los datos de resonancia magnética de la paciente 1. En la primera de la izquierda está la resonancia antes de iniciar el tratamiento, pues ella ya tenía avanzada la enfermedad, venía ya con atrofia cortical avanzada, agrandamiento ventricular leve, sustancia blanca afectada. A los 3 meses se le hizo un seguimiento y a los 3 meses finalmente se pudo ver la mejoría, sobre todo en la estabilización del volumen del cuerpo calloso. Estaba muy delgado antes de iniciar y ya tomó un volumen mucho mejor y esto se ve asociado con la mejoría en los síntomas de la paciente, incluyendo destacadamente el hecho de que pararon las convulsiones. En la figura 13 tenemos los datos de resonancia magnética del paciente 2. En la parte de la izquierda son el examen realizado antes de iniciar el tratamiento. Ella ya presentaba una leve desmineralización, pues tenía 7 meses de edad, apenas lleva un poco del progreso de la enfermedad. En la parte del medio están los exámenes realizados a los 3 meses para el seguimiento y finalmente a los 6 meses después del tratamiento se observó una mejoría en el volumen del cuerpo calloso. A comparación con como empezó, estaba mayor volumen. También se observó una mayor mielinización en varios sitios aparte del cuerpo calloso, aumento cerebral total, incluido el cerebelo, que es muy característico en que los pacientes se observa una reducción en el cerebelo y pues todo esto conlleva a empeoramiento de los síntomas. Gracias a todo esto mejoraron los síntomas, incluyendo las convulsiones en la paciente. En experimentos o reproducción experimental. Entonces, encontramos particularmente en algunos artículos con experimentos en ratones que se generaba una deficiencia combinada en estos experimentos, es decir, una deficiencia entre las enzimas beta-hexosaminidasa A y neuroamidasa 3. Entonces, lo que hacían era eliminar estos genes y indagaban el mecanismo de derivación metabólica en la vía que realizaba la degradación de los gangliosidos. Entonces, en este estudio se tuvo pues un almacenamiento masivo de GM2 y también anomalías similares a los seres humanos, como ataxia, temblores, problemas de crecimiento, vida útil corta. Entonces, en esta imagen, esta figura, podemos observar eh, eh, que son micrografías electrónicas de transmisión de inclusiones neuronales en la corteza, esto en donde se aumenta el número de lisosomas. Eh, para el caso de la ETSA, la neuroamidasa 3 y también del combinado. Sin embargo, pues el estudio en los ratones no es tan comentado porque ofrece también resultados o hay señales que son diferentes a la de los seres humanos,
porque no hay tanta similitud en la reproducción de la enfermedad en el cuerpo humano y en el cuerpo de los ratones. Se presentan unos signos, unas señales diferentes. Eh, Como en el caso de que en los seres humanos se demuestra que hay mayores signos de apoptosis, a diferencia de los ratones. Pues también se han empleado otros métodos experimentales, como el de la oveja, las ovejas de Jacob, porque brindan un modelo con un cerebro de gran tamaño y pues signos clínicos que son evidentes y fáciles de mantener en un entorno de investigación. Conclusiones. La enfermedad de Tay-Sachs es una enfermedad letal, no puede ser detectada durante el periodo de embarazo ni tampoco los primeros meses de vida, eh, lo cual pues impide prevenirla de manera anticipada sin recurrir al estudio genético de los progenitores. Los gangliosidos son los principales compuestos responsables de la alteración de la homeostasis neuronal y pues por ende de la neuroinflamación. También han demostrado tener un papel importante en la progresión de la enfermedad. Las estrategias en las terapias investigadas han dado como resultado el aumento de la enzima ETS-A, a lo que resulta en mejorías de los síntomas en los pacientes. Sin embargo, no hay un tratamiento definido que cure por completo la enfermedad. Y como último, pues los modelos en animales son una herramienta útil para avanzar en la comprensión de la patogénesis y desarrollar terapias potenciales para enfermedades huérfanas como los gangliosidos M2. Estos modelos en animales varían según la bioquímica, el tamaño, la especie y otros factores importantes. Bien, muchas gracias.